Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo a la década de los 80, de los 90, mostrando algunas de las motos que fueron hito, que marcaron la historia en Colombia. Bueno, la primera moto de la que vamos a hablar es la Kawasaki KMX, una motocicleta que llegó al país en el año de 1991. Tenía unas características muy especiales: motocicleta con doble freno de disco, suspensión trasera con precarga Showa, era una motocicleta con refrigeración por líquido, 24 caballos y un sistema de válvula Kips que le aumentaba la potencia, que daba un mejor desempeño de la moto. Fue una motocicleta muy popular. Y esa que vemos en la parte de atrás de color verde fue una de las más populares, de las más emblemáticas que se vieron en el país. Esta motocicleta definitivamente fue un hito de los años 90. Del año 1996, la DT125. Esta en especial, bueno, va a valer la redundancia, era una motocicleta, una versión especial que sacó Incolmotos en esa época, la cual venía con un acelerador diferente, el run era más pequeño y era un acelerador de cuarta, venía con algunos accesorios de aluminio y freno disco en la rueda delantera. Las DT, en los posapiés traseros también, era otro de los detalles característicos, y el guardabarros delantero, que todas las motocicletas, todo el que tenía la motocicleta quería tener este tipo de guardabarros. Adicional, tenía un protector de cárter en aluminio. Bueno, nosotros estamos como niño en dulcería. Nos encontramos las Kawasaki 100 Sport del año de 1978. Eran unas motocicletas que tenían algunas características también. Una, era moto de platinos. A esta le faltan los protectores laterales, que eran en cromo, y eran motos donde se conjugaba mucho o mezclaban mucho el cromo con los colores. Era la época de los 70s, finales de los 70, cuando estaba todo lo de la música disco y todo eso. Entonces por eso eran estos colores así, azules, verdes, rojos, un naranja como quemado. Son motocicletas que también han sido y han marcado la historia, porque era la motocicleta que muchas personas utilizaban para el trabajo, para su transporte diario. Entonces podemos decir que nuestros papás prácticamente lograron enamorar a nuestras mamás con estas motos. De 1984, la RX 135, una de las motos más veloces de la época. Estas motocicletas se caracterizaban porque tenían indicador de cantidad de combustible en el tablero, doble pito y freno de disco en la rueda delantera. Una motocicleta muy liviana, muy versátil, y fue muy famosa, una de las motos más populares de la década de los 80. Y también tenemos de 1998 una RX blanca, pero esta es 115. Estas motocicletas venían en tres versiones: RX 100, 115 y 135. De 1994, la Yamaha Chapi, una motocicleta bien singular, bien particular, era con unas ruedas pequeñitas, pero su principal característica era que traía una doble, un bajo. Entonces, por ejemplo, aquí en Medellín, en las lomas, se quedaba uno como quieto, sin potencia, y le colocaba el bajo y eso trepaba paredes. Del año de 1999, una de las scooters más populares era la Big 100. También esta Big es 2 tiempos, contrario a la que se comercializan actualmente, que ya son 4 tiempos. Bueno, de 1997, esta es la Yamaha B80, era una motocicleta también semiautomática de 3 velocidades, muy veloz. En esa época las competencias de estas motos eran la Suzuki FR80 y obviamente la Honda C70, que es la motocicleta que es considerada la mejor moto del mundo. Esta B80 lo que tenía como particularidad era que era una moto muy veloz, tenía muy buena velocidad y tenía muy buena potencia. Bueno, en 1986, la GTO 125, creo que era la moto deportiva que todos querían. Una motocicleta con freno de disco delantero, una motocicleta que venía con unos detalles, unos acabados muy bacanos de Kawasaki. Ya en este tipo de motos era menos cromo, y los colores ya iban cambiando. Era una motocicleta que, de verdad, creo que era la que todo el mundo quería tener. Suzuki TR 125 de 1984. Esta motocicleta venía con indicador
de cantidad de combustible en el tablero, pero adicional traía el indicador de posición de la caja de cambios. Freno de disco delantero, unas motocicletas que definitivamente traen, evocan toda esa época de los años 80. Si una moto marcó la historia de los que vimos la década de los 80, los 90, ha sido la de T175. Y estas en especial que venían con lo que era conocido como los cuadros, que eran las calcomanías del tanque y las tapas. La 175, así como la estamos viendo, esta venía sin freno de disco, era la básica, la de las primeras DTs que llegaron al país, como llegaron más o menos en el año 1984, luego de la Calimati, pero obviamente esta es de modelo 94, dice en la ficha técnica. La Yamaha DT200, esta era una moto que rodaron aproximadamente por el año 97 al 2000 más o menos. Eran las motocicletas que venían, ya era como una evolución de las DTs, traían una válvula que se llamaba YPBS, que era una válvula eléctrica. Una de las falencias que sí tuvo esta moto era, primero que era una moto que venía con electrónica, ya empezaron a traer sistemas electrónicos más avanzados, pero molestaban, era bastante cositerita. Y aparte de eso, que esta moto, pues algo en lo personal que no me gustaba era que no tenía freno de disco trasero, solo traía el freno de disco delantero. La Yamaha, la Monocho Enduro 175, que esta motocicleta fue de los años 80 también. Sus características era que era una motocicleta muy potente, venía con tijera redonda, al igual que los tableros eran dos indicadores de RPM y velocidad también en forma circular, que eso fue muy característico de la época de finales de los 70, inicios de los 80. Venía otra versión que era la Calimati, la cual traía en el carburador un compensador de altura, lo cual sin importar a la altura que uno estuviera circulando, la moto tenía una potencia constante. Esto era algo que ocurría mucho con las motos dos tiempos, que decía uno cuando subía, cambiaba uno la altura o se iba uno para partes más altas, que la moto tenía pues obviamente una pérdida de potencia, pero con la Calimati eso no era tan notorio. Bueno, la Yamaha YB100 del año 1994, esta era una motocicleta que era muy perseguida porque era una motocicleta muy económica y una motocicleta de un mantenimiento muy fácil, muy económico. Entonces obviamente era una opción de trabajo, una opción de transporte para todas las personas de esa época. Bueno, de las primeras scooters que vimos acá en Colombia en el año 1987, y creo que una de las motos en la que muchos tuvimos nuestras primeras experiencias sobre dos ruedas, la Suzuki FZ50, una motocicleta que también fue un hito en la historia. Bueno, esperamos que les hubieran gustado las imágenes. Ya sabes, si les gustó este video, no olvide darle like, suscribirse y por qué no, compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos en un próximo video.